Vamos a grabar. Sí, está grabando. Ahí está. Profe, se salió la presentación. Ahora, Perfecto. ahora está. Bien. Entonces vamos a ver ahora lo que es la energía geotérmica. Bueno, geotermia, como bueno, bien saben, geo significa tierra y termia es que se refiere al calor. Entonces, obviamente, geotermia va a significar lo que es el calor de la tierra. Bien, la idea cuál es. Ustedes ya han visto con Sastrique, con otro docente, que bueno, básicamente la energía no la podemos crear ni destruir, sino que la transformamos. Siempre la obtenemos de algún recurso, bien, de algún recurso primario, eh, del cual nosotros aprovechamos y bueno, obtenemos la energía que después la transformamos, la podemos transformar después en energía eléctrica, bueno, para usarla para algún propósito, para mover, después accionar alguna carga, bueno, este, o algún dispositivo eléctrico, bien. O incluso, bueno, también podemos usarla, ya si generamos, por ejemplo, si podemos aprovechar el calor para calefaccionar, para alguna utilidad. Entonces, en este caso, lo que es el calor de la Tierra lo podemos aprovechar tanto para poder generar energía eléctrica, bien, o incluso lo podemos usar para lo que es calefacción. Entonces, dependiendo, bueno, del tipo de proyecto que se plantee y a veces la viabilidad, bueno, todo el estudio que se haga, va a depender, bueno, de si podemos hacer generación de energía, bien, o bueno, si podemos dar alguna otra utilidad. Entonces, en este caso, bueno, el calor fluye a través del movimiento de lo que son las placas tectónicas, bien, lo que es la subducción o expansión del suelo oceánico. Bien, bueno, eso, bueno, en mi tiempo me lo explicaron en la escuela, lo que es el movimiento de las placas tectónicas. Bien, o sea, todo el planeta no es, digamos, no está totalmente entero, sino que está dividido en lo que se llama placas. Bien, es decir, que son áreas más pequeñas. Bien, cada una de estas son placas y esas no están estáticas, sino que están en movimiento. Bien, y eso es lo que causa los temblores, terremotos, los volcanes. Bien. Entonces, y todo eso está apoyado en lo que se llama el manto. Bien. Entonces, estas son las regiones más calientes, esto es lo que se le llama cinturón de fuego, porque es donde está concentrado todos los volcanes. Bien, toda esta zona, donde están la mayoría de los volcanes, están en esta zona. Bien. E incluso, bueno, hay lo que se llaman volcanes submarinos. Y esto es lo que se llama, toda esta zona es lo que se llama corteza, bien, que es básicamente donde estamos nosotros. En comparación con lo que es el diámetro de la Tierra, es muy pequeño, es de unos cuantos kilómetros. Y después lo que sigue es lo que se le llama el manto, bien, que básicamente es roca caliente, bien, debido a la presión en la cual se encuentra, eso se considera que está en estado sólido, bien. Aunque bueno, es debido a la presión. Pero bueno, una vez que sale a la superficie, como ya no está ejercida la presión, ahí sí generalmente lo vemos en forma más fluida. Pero toda esta zona del manto, bien, se lo considera de que están en estado sólido. Bien, por ahí bueno, hay explicaciones de cómo está compuesta la Tierra, que está
la corteza del manto, después está el núcleo interno y el núcleo externo. Incluso, bueno, no sé si han visto la película del núcleo, ahí lo explora eso de forma bastante interesante. Entonces, bueno, cuál es la idea? La idea es aprovechar el calor, bien, aprovechar la energía que tiene lo que es el manto, la roca caliente, bien, a partir de lo que es la calefacción del agua, bien, que puede estar en forma de aguas subterráneas, en depósitos de agua que estén subterráneos, bien, y que estén expuestos a ese calor. O bueno, por ahí puede llegar a existir cavernas que se pueden aprovechar para inyectarles agua. Bien, lo que se hace es perforar, acceder a esas cavernas, inyectar agua. Lo que se hace es ese calor, la calefacción, bien. Y con eso, bueno, se puede incluso producir vapor, con lo cual nosotros podemos generar energía eléctrica. ¿Qué es lo bueno de esto? Básicamente, lo que es la producción de energía a partir del vapor, eso está sumamente estudiado. Eso es una de las fuentes más maduras que tenemos. Entonces, y eso lo usamos mucho a partir de lo que es el carbón, el petróleo, bien, a partir de ello, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros producimos vapor y con ese vapor después se acciona una turbina, bien, y con eso podemos producir energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que nos ahorra esto? El tener que quemar un combustible fósil, bien, y con eso lo que evitamos es producir las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ese es el beneficio de esta fuente y bueno, por eso se le llama renovable, porque básicamente como no estamos quemando nada, ya el calor lo estamos aprovechando de lo que es de la energía de la Tierra. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Entonces, tenemos el fluido que es el agua, bien, que está en contacto con lo que es el calor de la Tierra, bien. Y bueno, podemos tener, básicamente podemos tener lo que son las fracturas. Esto se puede sacar. Ahí está. Ah, perfecto. Ahora sí. Entonces, eh, el término de energía geotérmica se utiliza actualmente para indicar la parte del calor de la Tierra que podría ser recuperada. Bien. Los indicadores de que, bueno, podemos llegar a aprovecharlo es que tengamos volcanes cerca, bien, que haya fumarolas o manantiales calientes, bien, puede ser este. Básicamente, si tenemos manantiales que de forma natural se mantienen a una temperatura más alta que el ambiente, entonces eso puede ser un buen indicativo. Básicamente lo que son, bueno, las termas. Eso es un buen indicativo de que puede llegar a ser un buen lugar para aprovechar la energía. Bien, como son, por ejemplo, este caso. Esto puede ser un indicativo de que haya una buena actividad volcánica, una actividad geotérmica, y bueno, que pueda llegar a ser un buen lugar para poder aprovechar. Entonces, básicamente lo que se hace es hacer ese pozo, se accede a ese reservorio que está expuesto al calor. Bien, lo que se tiene, bueno, es básicamente lo que se tiene es lo que en geotermia se le llaman calderas, o cuando existe una acumulación de magma en un reservorio de magma, bien, de lo que es la roca caliente del manto. Entonces, eso es lo que básicamente calienta lo que son los fluidos o el reservorio de agua, y a eso queremos nosotros acceder para poder aprovechar la energía.
Y ese reservorio, bueno, puede ser incluso alimentado por lo que son las lluvias. Eso se va filtrando, bien, se filtra a través de la tierra y pasa a lo que son los reservorios de agua, bien, bien, que eso va alimentando. Entonces, los tipos de yacimientos, según la temperatura, podemos tener con temperatura alta y media, bien, o podemos tener los hídricos o los secos, con temperatura baja o muy baja, en función de qué rango de temperatura estemos trabajando. Entonces, la calificación de los recursos, podemos también calificarlos por la entalpía o la capacidad calorífica, o también por la temperatura. Bien, pues, si los de alta entalpía es cuando tenemos más de 220 grados, que lo usamos para generación de energía eléctrica. Los de entalpía media, entre 150 y 220 grados, que eso lo podemos usar para ciclo binario o uso directo. Y los de baja entalpía, que son los de 150 grados, lo podemos usar directamente para uso directo. Bien, eso generalmente se puede referir a lo que es calefacción directamente, o sea, aprovechar directamente el calor. Por el tipo de fase predominante, si tenemos líquido dominante o vapor dominante. El líquido dominante es más común, ¿bien? Y el vapor dominante es cuando tenemos los geysers, que es cuando tenemos esas erupciones de vapor, ¿bien? Eh, bueno, que es la que se suele ver en los parques, los distintos parques termales. Acá creo que hay un video, este lo vamos a ver rapidito porque creo que dura como 10 minutos. A ver, sí, dura bastante. Por ahí sí, a falta de tiempo, por ahí lo vamos a ir adelantando. No sé si tiene volumen esto, yo no lo escucho. Ahí está. Bueno, acá está. Esto es lo que les decía, que esto es cómo está compuesto la Tierra. Bien, que tenemos la corteza, es lo que está por acá arriba. O sea, si se fijan, es básicamente como si tuviéramos una naranja, la corteza sería la corteza de la naranja. Bien, la cáscara sería la corteza. E incluso, bueno, a nivel dimensiones, eh, bueno, por ahí la cáscara sería incluso más chiquita todavía. O sea, comparándolo con lo que es, por ejemplo, una naranja, sería de un espesor mucho más chico. Bien, si lo hiciéramos la comparación a dimensiones. Bien, en este caso es casi imperceptible. O sea, sería prácticamente el contorno de lo que sería la esfera. Eso sería la cáscara, la corteza. Después tenemos lo que es el manto, que esto está básicamente en constante movimiento, hace este ciclo, que esto es lo que provoca el movimiento de las placas tectónicas. El calor básicamente lo que hace es, siempre los fluidos más calientes ascienden, bien, se produce un ascenso de los fluidos más calientes, eso provoca el movimiento, empuja las placas, bien, se enfría ese fluido y va descendiendo, bien. Y por el efecto, por el calor de lo que es núcleo del centro, bien, como está toda la parte más caliente en el centro de la Tierra, se va calentando y bueno, eso provoca nuevamente el ascenso. Esto es lo que básicamente hace que se mueva todas las placas tectónicas. Bien, eh,
Entonces estamos... Y bueno, a medida que nosotros vamos descendiendo, tenemos lo que se llama un gradiente de temperatura, bien, que es básicamente la diferencia de temperatura por cada metro que nosotros avancemos. Bien, eso también es una dificultad a la hora de perforar, eh, por eso no se puede perforar indefinidamente, porque a medida que perforamos más, bien, además, bueno, de la dificultad de mecánica que podamos tener, tenemos un incremento de temperatura que eso, bueno, afina lo que son las herramientas. Entonces, creo que el pozo más profundo que se había excavado era eh, más de 10 kilómetros, creo que entre 10 y 12 kilómetros, no me acuerdo cuánto era. Entonces, bueno, por el tema de las temperaturas, no se ha podido pues, seguir perforando. Bien, eso básicamente arruina la herramienta. Y en ese caso, básicamente, bueno, también aún más imposible es poder llegar al manto, o sea, perforando es imposible llegar a esta zona. Básicamente nosotros se nos arruina la herramienta mucho antes. Pero bueno, lo bueno de esto es que no hace falta que nosotros lleguemos al manto, sino lo único que tenemos que acceder es a los reservorios de agua, que eso está mucho antes. Entonces, por eso no hay peligro de que con estos proyectos nosotros lleguemos al manto bien y bueno, provoquemos alguna erupción. En ese sentido es bastante seguro esto. O bueno, en eso por ahí depende incluso bueno, depende de los proyectos. Por ahí hay algunos proyectos que sí hay que tener cuidado, sobre todo, bueno, lo que es, por ejemplo, Yellowstone. Ahí sí, por ahí hay que tener cuidado con esos proyectos, porque bueno, se puede llegar a inducir una erupción que bueno, en ese caso ya sería bastante problemática. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, 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 ok, profe. buenísimo. Acá se ha tildado. Reinicio. Vale, como tiene videos, es bastante pesado. Estamos por acá. Acá. Bueno, y acá hay distintas explicaciones de los proyectos. Bueno, acá es lo que estábamos viendo. Nosotros tenemos la corteza, tenemos lo que es el agua subterránea, que esa está expuesta a lo que es el calor de lo que es la roca caliente. Bien, y eso es básicamente lo que nosotros queremos acceder. Entonces lo que hacemos nosotros es perforar hasta acceder a esa reservorios de agua. Bien, y lo que hacemos es aprovechar el vapor que tiene esos yacimientos para lo que es generación de energía eléctrica. Eso nos ahorra lo que es la quema de combustible. Bien. Y bueno, la mayor dificultad es, por un lado, acceder a esa perforación. Y bueno, por lo que ven también, básicamente hay que hacer toda una instalación industrial en esa zona. Por ahí uno de los mayores impactos ambientales que vamos a tener, que vamos a ver, es justamente eso, que no es tanto por las emisiones, va a ser poco o nada, pero el mayor impacto que vamos a tener es básicamente por toda la instalación que tengamos que hacer. Bien, en ese sentido, este va a ser el mayor impacto que tengamos. Eso por ahí hay que evaluarlo, si es un parque por ahí nacional o una reserva. Entonces por ahí se nos va a dificultar si queremos hacer una generación de energía eléctrica. Ahí bueno, va a requerir quizás talas de árboles, hacer caminos, rutas. Ahí por ahí vamos a tener el mayor impacto que tengamos. Entonces eso por ahí hay que evaluar. Sí, bueno, el tema de las líneas eléctricas también. eh, Bien, seguramente capaz que pase por bosques la línea. Bien, requiere también la tala de árboles, camino. Entonces, por ahí el mayor impacto va a ser en lo que es
realizar toda esa instalación. Entonces ahí se nos complica. Bien, el otro uso que es lo que vamos a ver es para el tema de calefacción. Por ahí quizá no tengamos tan alta temperatura o tanta posibilidad de poder generar energía eléctrica, pero bueno, sí podemos quizá usarlo para lo que es calentar el agua, ¿bien? Para lo que es calefacción. Como si fuera, bueno, hay paneles solares térmicos, en los cuales, bueno, se calienta el agua y con eso se puede usar para calefacción. No sé si lo han visto con Andrés. Entonces, básicamente sería lo mismo, pero en este caso, en vez de aprovechar el sol, estamos aprovechando la energía de la Tierra. Así que, bueno, acá está explicado lo que es el proceso para generación de energía eléctrica. Bien, que básicamente el vapor, en vez de generar en forma convencional, ¿qué es lo que hacemos? El vapor lo obtenemos a partir de una caldera, bien, en la quema de un combustible, se calienta el agua, se evapora y ese vapor se usa después para lo que es generar energía eléctrica. Y bueno, se tiene lo que se llama descarga atmosférica, bien, que son básicamente lo que se llaman las torres de condensación. Y bueno, tenemos después todo lo que es la generación de energía eléctrica. Esto, bueno, esa es la ventaja que tiene esto, como está bastante estudiado, esto está bastante aplicado desde hace muchos años, entonces es mucho más maduro por ahí que otras tecnologías que, bueno, se están estudiando. Esa es la ventaja que tenemos. Incluso, bueno, acá están algunas de las instalaciones que podemos llegar a tener. Podemos llegar a tener un pozo de reinyección, que es como para poder seguir abasteciendo de agua el reservorio, para no secarlo, bien, para que siempre tenga agua y esa agua siempre esté en contacto con lo que es el calor, bien. Entonces, lo que hacemos es inyectarle agua, después extraemos el vapor, le sacamos la energía y después se le inyecta la misma agua, bueno, o le va reponiendo el agua. Y estos, bueno, son los reservorios que están en contacto con lo que es la roca caliente. Bueno, capaz que sigamos porque se está tildando mucho. Sí, vamos a seguir porque si no se nos va a seguir tildando. No sé si tengo ese video separado, creo que sí. Ya después me voy a fijar. Seguimos. Y se dejó de compartir. Ahora sí. Bueno, las distintas etapas son lo que es la exploración. Bien, el objetivo es identificar el recurso geotérmico, asegurando la existencia de un campo geotérmico explorable. Después, estimamos, bueno, el tamaño del recurso y el tipo de campo que tenemos. Bien, hay que ver, bueno, de qué tamaño es el reservorio, si lo podemos aplicar para energía eléctrica o para algún otro uso. Localizar, bueno, la zona de producción y de reinyección, por donde conviene hacer los pozos. Determinar, bueno, la entalpía de los fluidos extraídos en los pozos. Recopilar una base de datos para futuros monitoreos. Y determinar lo que son los parámetros ambientales sensibles. Después, conocer y, bueno, prever los posibles problemas durante la fase de exploración. Entonces, ¿qué etapas podemos tener? Reconocer, reconocimiento, prefactibilidad, factibilidad, bien.
Entonces, primero, bueno, hay que evaluar si es viable económicamente, técnicamente, ambientalmente, si podemos llegar a tener los permisos para hacerlo, si no hay, por ahí el tema de los permisos municipales o provinciales, bueno, todo, como bueno, cualquier proyecto otro proyecto que podamos tener, bien, solo que bueno, este va a ser mucho más complejo también. Lo que es la geología, hidrogeología, identificar la ubicación, el tamaño de las áreas de interés para posteriores estudios y definir, bueno, los métodos también de investigación más adecuados. Eh, bueno, dado que es la geoquímica, las temperaturas esperadas, geotermómetros, tipo de fluidos, fuente de recarga y la edad de los fluidos. Bien. Lo que es la geofísica, parámetros físicos de las formaciones geológicas, tales como la conductividad eléctrica, densidad, la susceptibilidad magnética o magnetometría. Y las perforaciones de diámetros reducidos, confirmar el gradiente geotérmico y la existencia de fluidos geotérmicos. Es decir, que al inicio capaz que tengamos que hacer distintos pozos como para poder censar, para poder ver que quizás tomar muestra de esos fluidos, bien, de esas cámaras. eh, Como, bueno, para poder sacar todos estos datos, quizás tengamos que contemplar distintas perforaciones, que bueno, eso tiene que ir a ese estudio de prefactibilidad, todo ese censado, bueno, obviamente vamos a requerir profesionales de geología, bien, de geoquímica, bueno, de geofísica, todo, vamos a requerir distintos profesionales como para poder hacer todos esos estudios, bien, para ver, bueno, si va a ser apto o no para la aplicación que nosotros queramos hacer. Entonces, la perforación de los pozos geotérmicos, la profundidad promedio 1500 metros, bueno, de la temperatura que podemos llegar a tener, por ejemplo, 280 grados, la potencia que podamos generar, en el caso de que podamos generar, por ejemplo, 5 megawatts efectivos, el costo, por ejemplo, este costaría 4 millones de dólares, bien, si puede ser vertical o desviado, con árboles de válvula y bueno, la tecnología. La tecnología, bueno, va a ser similar a lo que es un pozo petrolero. Bien, si se fijan, esto es muy parecido a lo que es los pozos petroleros, que bueno, esa es otra ventaja por ahí, lo que es la perforación para pozo, eso también está bastante estudiado. Entonces, podemos llegar incluso a usar, bueno, compañías del ámbito. Bien, pero va a ser algo muy similar. Y bueno, estos son los diámetros que se manejan. Entonces, lo bueno de la geotermia bueno, es que es una industria establecida y la tecnología bastante probada. Esto es lo bueno de este tipo de tecnología comparado con otros tipos de tecnología que por ahí se están estudiando, como son, por ejemplo, la fusión, que eso está bastante experimental todavía. Y bueno, los mayores productores son Chevron, que también, bueno, nos suena más por lo que es el petróleo. Bueno, en Filipinas, una compañía de Filipinas, una compañía de México, una compañía de Italia y una compañía de Indonesia. La generación geotérmica, bueno, está creciendo constantemente, es algo que, bueno, de hace muy pocos años, si se dan cuenta, 70 años más o menos, teníamos muy poca generación y está creciendo básicamente en forma exponencial. Eh, entonces esto estaba creciendo bastante. Eso es lo bueno de este tipo de energía, que eh, básicamente, bueno, lo que es la energía producida por el núcleo de la Tierra es básicamente, eh, podríamos decir a efectos prácticos, es infinita. Bien, si bien no es infinita a valor numérico, pero bueno, no nos alcanzaría la vida para poder aprovechar toda esa energía. Eh, Bien, entonces, eso es lo bueno de este tipo de energía. Por ahí la única desventaja es que, bueno, no podemos aprovecharla en cualquier lugar, tiene que ser en lugares muy específicos.
bien, pues si lo pudiéramos aprovechar en cualquier lugar, eso sería una muy buena fuente, bien. Por ahí esa es una de las mayores desventajas que tenemos. Y bueno, esta es la generación en capacidad instalada o en potencia instalada. El que más tiene es Estados Unidos, bien, que tiene 3 gigawatts de energía, que es un montón. Básicamente, por ahí para darse una idea, Atucha creo que, no me acuerdo qué potencia tenía, pero creo que era 300 o 500 megawatts, no sé si alguno tiene ese dato. Pero sería básicamente eh, como seis centrales nucleares, básicamente. Bien. O una buena central hidráulica. Eh, Creo que, bueno, una de las centrales hidráulicas que tenemos me parece que de 1 gigawatt, no me acuerdo bien. O, o anda por este orden. Después tenemos Filipinas, Indonesia, México. Si alguno, bueno, conoce bien esos datos, puede corregirme, no hay problema. Y bueno, después los otros países por ahí no han invertido tanto en este tipo de fuentes. Bien, ¿por qué la energía geotérmica? Entonces, no es intermitente. Bueno, esa es otra de las ventajas que tiene esta fuente. Bueno, ustedes ya han visto con Andrés lo que es la generación solar. La generación solar, bueno, por un lado tenemos básicamente una ventana de generación que es desde que amanece hasta que anochece. Bien, entonces, bueno, incluso también hay que considerar cuál es el momento en que la radiación energética sea suficiente como para producir energía. Es decir, bueno, por ahí no nos sirve justo en el instante en que amanece, sino bueno, cuando llega la energía del sol a lo que es el panel y es suficiente como para, bueno, que el panel empiece a producir energía. Entonces, y lo que es el viento, que es lo que vamos a ver en un ratito, eh, ahí, bueno, en ese caso podemos tener generación en todo el día, pero también es intermitente porque es algo básicamente probabilístico, ¿no? Podemos tener energía en cualquier viento, en cualquier dirección, bien, y en algunos instantes podemos tener viento y en otros instantes no. O sea, es algo eh, más probabilístico. Entonces, esas complicaciones son las que tenemos con lo que son las energías renovables. En este caso, siempre vamos a tener energía geotérmica, entonces no es algo intermitente o impredecible. Bien, es algo bastante confiable. Contribuyendo a lo que se llama carga base, bien, que cuando tenemos, por ejemplo, la generación de energía, tenemos todas aquellas fuentes que sean estables y que podamos tenerlas accionando todo el día, bien, o que por ahí se nos dificulte lo que es la regulación de la potencia, nos convenga por ahí producir siempre la misma potencia o una potencia parecida, a eso se le llama carga base. Bien, bien, es decir, producir siempre la misma potencia. Y después, bueno, tenemos otro tipo de generación que sí la podemos regular la potencia, bien, que eso básicamente sigue lo que es la curva de carga de generación. Eso no sé si lo han visto con André, bueno, básicamente lo que es la parte de de generación de energía eléctrica. Después, el proceso sí, de generación es limpio, bien, no estamos produciendo emisiones, eso es lo bueno que tiene este tipo de energía. Y bueno, los componentes producidos, los siguientes componentes son muy bajos, lo que son los óxidos nitrosos, los óxidos de azufre, por ahí esto es lo que se produce, lo que son las zonas volcánicas, bien, lo que son las bueno, partículas que se pueden generar y las emisiones de dióxido de carbono. Y eso, como no estamos quemando ningún combustible, eh, estas emisiones son bastante bajas. Después, se caracteriza por los impactos ambientales limitados, bien.
O sea, el único impacto ambiental que vamos a tener es, bueno, el de hacer la instalación. No ocupa mucho terreno, eso es lo bueno. Y bueno, es una energía renovable, sin costo para combustible. Eso es lo bueno, que como no estamos quemando combustible para poder producir la energía eléctrica, entonces, bueno, no tenemos costo de combustible. Y se alimenta naturalmente con continuidad. Bien, nunca vamos nunca nos va a faltar el recurso de lo que es la energía de la roca caliente. Bueno, es bajo riesgo tecnológico y la planta, bueno, tiene operación por más de 100 años. Bien, tiene una gran vida útil. O sea, lo único que por ahí va a requerir renovación es lo que es, por ejemplo, el tema de las turbinas, ir reemplazando o haciendo el mantenimiento de las turbinas, bueno, todos los distintos equipos. Pero bueno, si se mantiene bien lo que son las plantas, podemos tener una buena vida útil. Y estas son las distintas comparaciones de lo que es la geotérmica. Entonces tiene una buena carga base, no tenemos problemas con lo que es el costo de combustible, no tenemos emisiones de dióxido de carbono o gases que produzcan efecto invernadero, es elegible para lo que es crédito de energía renovable. Eso es lo que vamos a ver que lo que es el tema de energías renovables está muy incentivado por lo que son las políticas de incentivo público. Bien, por ahí ese problema que tienen las energías renovables que requieren estos incentivos de crédito para lo que es la inversión y la recuperación de estos costos de inversión. Si no, bueno, sería muy difícil de realizar estos proyectos porque, bueno, conviene más hacer proyectos en base a lo que es el recurso del petróleo, bueno, los recursos fósiles. Entonces, este tipo de energía es elegible para lo que son estos tipos de créditos y lo que es una generación de bajo costo. Bien, eso comparado con lo que es el viento. El viento no puede ser usado a cargo de base porque es algo fluctuante, probabilístico. La energía solar tampoco. Bien, porque en este caso también tiene parte probabilística por lo que es la nubosidad, la solar. Y bueno, lo que es el tema de la generación mientras hay sol. Y bueno, tampoco es generación de bajo costo. La biomasa, bueno, que eso lo veremos el viernes de la semana que viene. Sí puede ser usada a carga base, bien, mientras tengamos la biomasa. Pero en ese caso, como sí estamos quemando combustible, eh, entonces no, sí estamos produciendo emisión, bien, aunque bueno, eso se contempla como lo vamos a ver, y bueno, ahí sí estamos produciendo emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, la electricidad, dependiendo del recurso, puede ser usado como carga base o no. Por ahí si tenemos, depende mucho de tipo eh, básicamente de reserva que tengamos, bien, puede ser o no usada para carga base, bien. Por ahí si tenemos una cantidad de agua disponible, asegurada, por ahí se puede llegar a usar. Y si, bueno, si no tenemos esa agua asegurada, quizás no. Y bueno, también lo que es, también eso requiere de hacer reservorio, bueno, que eso es bastante caro. Por eso, en este caso, no es generación de bajo costo. Y bueno, después tenemos el lavado de carbón. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que estábamos viendo. Tenemos el pozo de producción y el pozo de inyección. Bien, entonces lo que hacemos básicamente es inyectar agua hasta el pozo, hasta el reservorio, y después, bueno, extraemos el vapor o el agua caliente, en este caso, bueno, que puede servir para generación de energía eléctrica. Entonces, este es un circuito que podemos llegar a aplicar, bien, que esto es lo que se llama planta de vapor directo, que lo que se hace es, se extrae el vapor, bien, básicamente lo que se hace es ir separando de todo lo que pueda dañar las máquinas, se le separa la humedad, bueno, se le separa todo
las impurezas que podamos llegar a tener, pasa por lo que es una turbina, se produce generación, se genera energía eléctrica, ¿bien? Y después, bueno, se condensa todo ese vapor obtenido y eso después, bueno, se lo enfría, ¿bien? Y se lo reinyecta a lo que es nuevamente a esa cámara subterránea. Entonces, esta es una forma directa, ¿bien? También lo que se puede hacer, que eso también se lo hace en otro tipo de generación, por ejemplo la nuclear, es aislar, tener dos circuitos de agua, uno que sea el que va al pozo, ¿bien? Y otro, el que esté en contacto con lo que es la turbina, ¿bien? Que es este otro esquema. Entonces tenemos un circuito que va a ser el que se reinyecta al pozo y después de que se traiga, vamos a tener este circuito, ¿bien? Tenemos acá un intercambiador de calor, con el cual, bueno, estamos extrayendo el calor. Y tenemos otro circuito que es el que, básicamente, el que se produce el vapor que va a la turbina. Bien. Entonces, de esa forma, esta agua no está en contacto con lo que es el pozo, no hace falta procesarla y no hay peligro de que, bueno, nos dañe lo que es la turbina. Bien. Va a ser mucho más fácil eh, poder utilizar esta agua. Bien. Entonces, bueno, ya en este caso ven que nos estamos ahorrando con lo que es el filtrado. Quizás requeramos un tratamiento mínimo de esa agua, pero bueno, no va a ser algo tan crítico para lo que es el uso de la turbina. Y bueno, después tenemos lo que es el tema de la recuperación del calor y bueno, podemos llegar a tener las torres de condensación. Entonces, la primera central de generación de electricidad fue hecha en Italia en 1904 y este campo geotérmico todavía sigue produciendo energía. Bien, si se fija, hace 120 años que se hizo este proyecto, bien, y todavía sigue generando. Obviamente, seguramente se habrá hecho mantenimiento, renovación de todas las máquinas, pero bueno, todavía sigue generando este establecimiento. O sea, tiene una vida útil muy alta. Bueno, el impacto ambiental es bastante limpio este tipo de energía, bien. Pero bueno, obviamente eso considerando para todas las fuentes de energía, no existe nada que no produzca impacto ambiental. Eso involucra cualquier actividad que nosotros queramos hacer. Cualquier actividad que nosotros queramos hacer humana, siempre estamos afectando al ambiente. Bien. O sea, no podemos decir no producimos impacto ambiental. Eso abarca cualquier tipo de actividad que nosotros planteemos. Entonces, y bueno, en este caso no es la excepción, o sea, siempre vamos a tener algún tipo de efecto en el ambiente, ¿bien? Sobre todo, bueno, lo que es el tema de la instalación, eh, de lo que es el efecto que podamos producir en el lugar. Lo bueno de este tipo de energía, bueno, es que como no estamos quemando nada, por lo menos, bueno, no estamos emitiendo, ¿bien? Eso es lo bueno de este tipo de energía. Después, bueno, obviamente, bueno, vamos a tener algunos efectos en el ambiente, pero por lo menos ese tipo de contaminación no lo vamos a tener. Bueno, los rangos de emisiones de dióxido de carbono que podamos llegar a tener están en este rango entre 13 y 380 gramos por kilowatt hora producido. Bien. En cambio, una plata de carbón, bueno, si se fijan, es como máximo, como mínimo, tres veces más, ¿bien? O 10 veces más incluso. Eh, y de gas natural sería, bueno, un 50%, alrededor de un 50% más bueno, de producido. Y las emisiones de gases totales de una planta geotérmica, bueno, son 5% más. Eh, a ver, ¿qué me está tapando ahí?
un tamaño equivalente producido por una planta fósil. Esta es la comparación de emisiones. Tenemos el petróleo, carbón, bien, y la geotérmica, bueno, fíjense cómo produce mucho menos energía, bueno, que todas las otras, bien. Y una geotérmica con gas de inyección, incluso mucho menos, bien. Esta es las emisiones de dióxido de azufre, y esta es la de dióxido de carbono. Tenemos el carbón, el petróleo, el metano, bien, o uso de gas natural, y la geotérmica, bueno, fíjense, produce mucho menos. Y bueno, con inyección de gas, esta produce casi nada de dióxido de carbono. Bueno, estas son las emisiones de los distintos gases, bien, lo que el carbón, el combustible, el gas natural, la nuclear, bueno, no produce nada, bien, la hidroeléctrica obviamente nada, la eólica tampoco, y la geotérmica, bueno, produce muy poquito. Obviamente, bueno, sí, sí se puede llegar a producir emisiones, bueno, con actividades secundarias, con lo que es movimiento de equipo de vehículos, bien, ahí sí se produce lo que son las emisiones, bien, con lo que es la actividad secundaria, ahí sí se está produciendo. Los usos, bueno, que podemos tener en industria, un 10%, la acuacultura, los invernaderos, el secado agrícola, balneología, calefacción de ambientes. En mayor parte, si se fijan, bueno, tenemos un 33%, o sea, la tercera parte de las aplicaciones es solamente calefacción, bien. Otros tipos, un 3%, bombas de calor, 12%, un deshielo o enfriamiento, un 1%, bien. Entonces, si se fija, el mayor uso que tiene es para calefacción, bien. O sea, no es la principal aplicación, no es para lo que es generación de energía eléctrica. Aunque bueno, es uno de los buenos usos que podemos llegar a tener. Entonces, ambiental podemos usarlo para calefaccionar los espacios habitacionales. ¿De tiempo? Bien. Acondicionamiento de aire, lo que es el uso agrícola, calentamiento de los invernaderos o de los suelos, deshidratado de cultivos y acuacultura. Lo que es industrial, la industria química, el secado de industria de madera. Bueno, acá tenemos el desarrollo de la generación de energía eléctrica, bien, la cantidad de campos apoyados, con la cantidad de potencia instalada resultante en potencia. Esto, bueno, si bien es una potencia interesante, si esto lo comparamos con lo que es la potencia instalada o la que se está generando mundialmente, eh, no es nada. O sea, en comparación relativa, es muy poco. Bien. Pero bueno, este, a valor absoluto de esto, es una potencia bastante interesante, bien, la que se está generando actualmente. Y bueno, eso todavía sigue creciendo. Bien, tenemos acá más datos sobre lo que es la generación, lo que es la potencia producida. Y acá, bueno, es como la curva de cómo ha ido creciendo cada uno de los proyectos. Bien. Por ejemplo, esta es la capacidad instalada en Japón, que Japón, bueno, está en la zona del cinturón de fuego, bueno, una de las zonas ideales para estos proyectos. Después, esta es la evolución de Estados Unidos, bien, en 1960 era casi nada, y en este momento, bueno, empezó todo el estudio y la inversión para, bueno, para ir haciendo este tipo de energía, bien.
Ya tenía un gran crecimiento, que bueno, actualmente todavía sigue creciendo. Bueno, con respecto a lo que es Argentina, estas son las distintas zonas en las cuales se está estudiando este proyecto. Bien, desde el norte, bien, hasta el sur. La zona de La Rioja sería esta, que corresponde acá a Tinogasta. Bien, San Juan tiene algunos de los proyectos. Eh, entonces, estas son cada una de las zonas en las cuales, bueno, se está estudiando. Tenemos acá otro video, por la duda no lo vamos a ver para que no se nos tilde. Y después, tenemos los tipos de plantas, bueno, esto es lo que vimos, que esto, bueno, se refiere a lo que es la separación, bueno, de los circuitos de agua, si están o no, si tienen un solo circuito o más circuitos de agua. Básicamente eso. Bueno, y estos son los tamaños de potencia que podemos tener, los de condensación, entre 5 y 100 megawatt efectivos, y los de ciclo binario puede llegar a trabajar a partir de 500 kilowatts hasta 10 megawatts, que es muchísima potencia. Eh, bueno, perdón, sí, una potencia, bueno, en este caso bastante chica, si la comparamos con otro tipo de generación. Después, el consumo, esta es la cantidad de vapor que produce, bien, en lo que es la de condensación, esta es la de sí, ciclo binario. Bueno, para calefacción tenemos este tipo de circuito, tenemos la bomba del pozo, el despegadero, la estación de bombeo, el tanque de almacenamiento, la estación de picking, y tenemos acá el calentamiento de cada uno de los hogares o las habitaciones que nosotros requiramos. Y después, bueno, las inyecciones a lo que es el pozo. Entonces, este es el uso por ejemplo, para calefacción, que eso se hace en Francia, en China, en Estados Unidos, en Islandia. Bueno, acá tenemos el límite de las placas tectónicas y estos son cada uno de los volcanes que se tienen. Bien, incluso, bueno, hay estos son volcanes submarinos que pueden estar dentro de las placas tectónicas, no, no tiene por qué estar en los límites. Pero bueno, esos son mucho más, si se fija, son más raros. Generalmente los volcanes están concentrados en lo que son los límites de las placas. Por ahí los volcanes entre placas, o bueno, en medio de las placas, por ahí son muy pocos, si se fija. Y nosotros, bueno, como estamos acá en el límite de la placa, eh, tenemos la zona ideal para este tipo de proyectos. Eso es lo bueno. Y ahí terminó. ¿Se entendía? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Buenísimo. profe. Bien. Bueno, podemos hacer ¿Tiene alguna pregunta de esto? No, profe, por el momento. Está claro. Buenísimo. Espectacular. Bueno, podemos hacer un recreo de unos 10, 15 minutos. No más de 15 Ok, para ok. no, sí, para poder terminar con los otros temas. Bueno, profe. Bueno, profe, está bien. Buenísimo. Bueno, en 15 minutos seguimos. Dale. Sí, ya en un ratito tomo lo que es la asistencia.
Hola. Bueno, ahí escribí en el chat, por ahí si conviene que sean 10 minutos, porque por ahí estamos medio justos de tiempo. Sí, profe, acá ¿Está? seguimos. Sí, sí, profe. De 10. Buenísimo. A ver. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la energía eólica. La idea es ver la energía eólica, esta es más, por ahí más fácil de ver, es algo bastante conocido. Y después, bueno, queda mareomotriz y endomotriz. Esa la tengo bastante diapositiva, pero seguramente la vamos a ver rápido. Por ahí vamos a tener que verla un poco más apurada. Ya después, bueno, con más tranquilidad voy a copiar lo que está presente en la planilla. Cualquier cosa, bueno, si alguno no puso presente o me avisa, bueno, no hay problema con la asistencia. Esto es más para lo que es este tema de eh, ¿cómo se llama? Informar eso, bueno, para lo que es la burocracia de, de la especialización o maestría. Ahora yo no tengo problema con lo que es la asistencia. Cerrar eso. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, sí, profe. Buenísimo. Completa. Ahí está. Bueno, esta es lo que es la parte de energía eólica, que en esto sí estamos también más naturalizados, sobre todo con los parques eólicos que disponemos aquí en la provincia, lo que es el parque eólico Arauco. No sé si hay algunos que trabajen ahí. Entonces, bueno, si hay alguno que trabaje ahí, bueno, seguramente va a saber mucho más que yo sobre la temática. Y bueno, en este caso, estos son los tipos de molinos que se tienen en estos tipos de parques. Ya son molinos mucho más grandes. Bien, podemos tener molinos de este tipo, o bueno, podemos tener otro tipo de molinos según el diseño que tenga. Bueno, entonces los tipos de bibliografía podemos tener desde libros, papers, bueno, de todas las tecnologías que estamos viendo en este curso, podemos tener desde libros, artículos, bueno, páginas, bueno, todo lo que se nos ocurra, video YouTube. eh, Tenemos múltiples fuentes donde le podemos sacar información. Bueno, lo que es el tema del viento, esto sí está bastante, mucho más estudiado que la geotérmica. La geotérmica vimos que tenía 60 años, 70 años. En cambio, lo que es el viento, tenemos 3.000 años de aplicación. Bien. Eh, Esto es mucho más antiguo. Sobre todo, bueno, se lo aplicaba mucho para lo que es el tema de los granos. Bien. Lo que es el tema moler los granos. Este, eso también se lo aplicó mucho. Y bueno, distintos pueblos de los egipcios eh, lo usaron mucho, los fenicios, los romanos, y bueno, muchos otros lo usaron como forma de impulsión. Bueno, incluso lo que es más uso es el tema de los barcos, para lo que son las velas. O sea, el viento es algo que de mucho más fácil aprovechamiento. eh, y bueno, eso sí, ¿cómo se llama? Pero bueno, para lo que es el tema de energía eléctrica, obviamente eso sí, ya es bastante reciente. Y se cree, bueno, que en el siglo XVIII esas máquinas, bueno, fueron introducidas en Europa por quienes retornaban de las cruzadas. Bien. Bueno, ese tema de la cruzada, bueno, eso más allá del tema de la guerra.
Eso ha propagado mucho conocimiento y tecnología. Entonces, los primeros equipos aprovechaban lo que es la energía del viento y producían únicamente energía mecánica. Bien, antes de conocer lo que es la energía eléctrica, lo que sí podíamos aprovechar era la energía mecánica para mover, bueno, o hacer alguna actividad. Y bueno, estas eran máquinas lentas, pesadas y también de muy baja eficiencia. Por ahí no estaba muy estudiado lo que es el tema del acoplamiento mecánico en distintos ejes. Era algo muy rudimentario. Entonces, bueno, ahí teníamos muy baja eficiencia en esos acoplamientos. Después, el primer uso de estas máquinas fue con aspas, que fue para molienda de granos, que se conocen, bueno, como los molinos de viento. En realidad, bueno, otro uso importante también fue el bombeo de agua, bien, aunque, bueno, se les mantuvo el nombre de molino, como son estos. También incluso esto se ve mucho en las zonas rurales, que tenemos estos tipos de molinos, que lo podemos usar para lo que es bombeo de agua de pozo, bien. Bueno, ese tipo de molino, bueno, se ha impulsado mucho en lo que son los países. Y también es un conversor en energía mecánica, pero bueno, también con una eficiencia muy superior a los anteriores. Y se usa, bueno, exclusivamente para lo que es el bombeo. Y bueno, los primeros equipos de generación aparecieron en 1900, hace 126 años, durante la primera mitad del siglo, a pesar de que, bueno, no hubo una activa utilización de la energía eólica. Y ya de la década del 30 y al comienzo del 50, ahí se popularizaron las máquinas de pequeña potencia, de 3 kilowatts, en lo que son las zonas rurales. Todavía, bueno, eso, bueno, tiene una buena aplicación en zonas donde no existe una buena electrificación. O sea, si tenemos una zona aislada donde no llega la red eléctrica, ahí se populariza mucho lo que es el uso de energía eólica de baja potencia, e incluso, bueno, por ahí tener paneles solares también de una baja potencia como para, bueno, abastecer cosas básicas. Ya de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial ha favorecido mucho la tecnología, muchísima aplicación, y bueno, en esto también ha ayudado mucho todo lo que es el desarrollo tecnológico. Hasta lo que es la década del 70 del siglo pasado se probaron los distintos prototipos de mayor potencia. Bien, en generación de 1 kilowatt, bien, o 1000 kilowatts o 1 megawatt, pero bueno, presentan problemas tecnológicos y de costos, bien. Por ahí es algo que se ha ido estudiando continuamente, eh, bien, y que bueno, se ha ido mejorando continuamente. Y bueno, uno de los problemas también que tiene esto también es la fluctuación, la velocidad del viento. E incluso problemas que tenemos acá en la Patagonia son los vientos excesivos. Por ahí tenemos, o sea, viento nos falta, pero en algunas zonas tenemos vientos de mucha velocidad o muy fuertes. Podemos tener vientos de más de 50 kilómetros por hora, incluso velocidades mucho más altas. Y eso pues, también es un problema para lo que son los generadores eólicos, que hay algunos que le han doblado las aspas, algunos de esos generadores grandes, que le han doblado las aspas como si fuera una cuchara. Hay uno, no sé si lo han sacado, uno en la entrada de Comodoro Rivadavia, tiene las aspas dobladas eh, como si fuera una cuchara. Después, a principios de este siglo, bueno, se ha ido invirtiendo en este tipo de fuentes. Bueno, Alemania tiene 20.000 megawatts, España tiene 11.000, Estados Unidos 11.000, India 6.000, Dinamarca 3.000 y China 2.500. O sea, una potencia, si se fijan, una potencia bastante grande. Bien. Eh, Esto ya es un número comparable a la potencia instalada que tiene Argentina. Bien, Argentina creo que tiene 30
Entonces, y Alemania tiene 20 solamente en energía eólica. Una potencia bastante grande. Después, eso es lo bueno, aunque bueno, si se lo compara, si se lo compara a, a nivel de potencia instalada total, sí es un valor pequeño, pero a niveles absolutos sí es una buena generación de energía. Y eso es lo bueno de que si se invierte en este tipo de energía, así como pasaba en el caso anterior, no estamos realizando emisiones de dióxido de carbono. Bien, por un lado estamos ahorrando esas emisiones de dióxido de carbono y eso nos trae, bueno, un beneficio en lo que es en el impacto ambiental producido. Y bueno, el nivel de potencia instalada en 2006. Hoy, bueno, debe ser mucho mayor. Como esto crece exponencialmente, esto debe ser mucho mayor. Acá está el crecimiento. Bueno, esto está estudiado hasta 2016. Bueno, por ahí, bueno, si se investiga puede haber actualizaciones, pero si se fijan, esto tiene un crecimiento, ¿bien? Un crecimiento casi exponencial, ¿bien? Hoy podemos estar en valores capaz que del orden del doble, podemos llegar a estar alrededor de esos valores. Bien, uno de los países que más invirtió es China. Bien, China ha invertido mucho en lo que es generación renovable y Estados Unidos también. Los dos concentran una buena producción. Eh, China en lo que es generación eólica y solar ha invertido muchísimo. Bien, eso bueno a nivel estratégico para no depender tanto de lo que es el petróleo, las producciones fósiles. Entonces ha hecho muchas inversiones. Bueno, también para ahorrar lo que es el combustible y también lo que es el tema del medio ambiente. Entonces el resto del mundo, pues, es básicamente el 20%, China el 30%, Estados Unidos en una magnitud similar a lo que es el resto del mundo, Alemania el 10%. Bueno, Alemania también ha hecho muchas inversiones en las energías renovables, aunque ha ocurrido un caso paradójico que ha invertido mucho en energías renovables, pero ha desmantelado lo que son las centrales nucleares que tenía. Sobre todo con el tema de los accidentes nucleares que hubieron de Chernobyl y Fukushima. Bueno, Chernobyl esa fue eh, una negligencia que ocurrió. Y Fukushima, bueno, fue por el tema del maremoto que hubo en 2010, 2011, que fue una cosa extraordinaria. O sea, fue una central que estaba diseñada para olas de 10 metros y ocurrió una ola de 15 metros, de mucho más. Este, o sea, lo que es el terremoto lo aguantó bastante bien, pero bueno, lo que hizo todo ese daño fue la ola que este, inundó toda la instalación, los generadores diésel, y eso, bueno, hizo de que no se pudiera asegurar la seguridad del núcleo, y bueno, todos los núcleos radiactivos estallaron, así como pasó en Chernobyl, y bueno, se propagó toda esa radiación en esa zona. Bien, se produjo la fisión de esos núcleos y todos colapsaron. Entonces, bueno, eso, debido a ese desastre, como que hubo un temor a lo que es la energía nuclear y se invirtió más en las renovables, pero bueno, ahora tienen una crisis energética bastante importante por el tema de obtener esa energía y sobre todo, bueno, con todos los conflictos que hay. O sea, se le incrementaron bastante, mucho más los costos con esa política de, bueno, de no invertir en lo que es en generación nuclear. Y bueno, y bueno, toda Europa tiene básicamente ese mismo problema. Por ahí el que no tiene problemas con el tema de la nuclear es Francia, porque tiene una muy buena potencia instalada en nuclear. Y bueno, esa paradójicamente ella le está vendiendo la energía a Alemania, que es la que ha desinvertido en lo que es la generación nuclear.
Entonces, bueno, lo bueno para la generación eólica es que no se requieren grandes velocidades de viento para producir energía. eh, y bueno, todo lo contrario, si tenemos un viento muy intenso, ahí necesitamos de equipos para evitar el deterioro. Capaz que necesitemos equipos de frenado, incluso como tenemos variación de la velocidad, ahí requerimos, y bueno, y si usamos, por ejemplo, una generación sincrónica, que son los tipos de generadores que requieren de velocidad constantes, ahí ya tenemos un problema. Capaz que requiramos algún equipo que transforme esa velocidad variable en velocidad constante. Bien, entonces, y eso obviamente, bueno, también va a reducir la eficiencia del equipo, vamos a tener más pérdidas. La mayoría de los casos, bueno, un equipo comienza a generar energía con una velocidad de viento de 4 metros, que equivale a unos 15 kilómetros por hora. Bien, y entrega una potencia máxima cuando la velocidad es del orden de los 40 a 50 kilómetros por hora. Bien, eso es lo que vamos a ver que se puede calcular la potencia que va a producir el aerogenerador, que va a ser del orden es del orden proporcional al cuadrado o al cubo de la velocidad. Bien, creo que al cubo de la velocidad. Y bueno, afectado por distintos coeficientes que tienen en cuenta, bueno, cómo es la velocidad del viento, cómo es la aerodinámica, y bueno, todos los distintos factores de corrección. También esto es afectado por la altura a la que estemos produciendo, ¿bien? Una de las formas de poder aumentar la producción es hacerlo más alto. Entonces, dado que, bueno, depende cuadráticamente de la altura a la cual se encuentre el aerogenerador. Esa es otra forma de poder diseñar. Entonces, el viento te trae lo que es la energía cinética. Entonces, esa energía cinética la transformamos en energía mecánica con el movimiento de las aspas. Y esa energía mecánica la transformamos en energía eléctrica con lo que es el generador que tenemos acá dentro, este, en esta zona. Eso después baja por los cables y después, bueno, se recolecta la energía de todos los aerogeneradores y, bueno, va a alguna estación transformadora y se le inyecta a la red. Entonces, el aerogenerador tenemos un rotor compuesto por un eje, bien, que ese eje puede ser horizontal, vertical, eh, generalmente, acá está, puede ser vertical como estos, bien, estos son de ejes verticales, bien, que lo bueno de esto es que puedes recibir el viento en cualquier dirección, bien, o sea, no dependemos en este caso de la dirección de la velocidad del viento. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. La desventaja es que, bueno, es menos eficiente que los otros. Por eso, para los parques solares no se utilizan estos, sino que se usan, bueno, los de APA. Bien, generalmente lo que más vemos son estos de 3 APA. Entonces, y se compone también de un generador que se mueve por ese movimiento del eje. Los, los rotores de los generadores, bueno, pueden ser de potencia media de más de 20 kilowatts. Se puede mover, bueno, entre 60 y 70 revoluciones por minuto. Y teniendo en cuenta que los generadores trabajan normalmente a unos 1500 revoluciones por minuto. Lo de eje vertical tiene una ventaja de no necesitar orientarse, bueno, lo que mencionamos. Además, los equipos de generación y control se ubican al pie de la estructura, es decir, el que vimos, todo el equipo de generación lo teníamos acá arriba. Bien, lo que son los de eje horizontal. Y los de eje vertical, ahí podemos tener todo el equipo acá en la base. Es decir, no tenemos que hacer un diseño para poder sostener todo ese equipo.
Bien. Es decir, que si nosotros lo tenemos, por ejemplo, todos los equipos acá, tenemos que diseñar toda esta estructura para que pueda soportar todo ese equipo y además de las aspas y bueno, y todo el movimiento que pueda tener. Ahí tenemos que hacer todo un diseño de ingeniería, y bueno, aparte de que esto resista el viento que incide sobre ella, tenemos que hacer todo ese estudio mecánico, ¿bien? Para que, bueno, esta estructura no colapse. Pero en este caso, bueno, podemos poner todos los equipos acá en la base y eso, bueno, nos ahorra, nos ayuda a lo que es el diseño de esta estructura. O sea, esto lo único que va a hacer es girar, no tiene nada pesado que no complejice ese diseño. Eso es lo bueno. Entonces, esto simplifica mucho la manera, e incluso también simplifica mucho el acceso. O sea, en este caso, para poder acceder a toda esa parte de generación, tenemos que subir, subir hasta arriba. Y esto creo que es por escalera, no hay ningún ascensor que llegue hasta arriba. Esto me parece que es por escalera. Entonces, esto se complejiza bastante. Entonces, esa es una de las cuestiones que bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo si se tiene que hacer mantenimiento. También bueno, se ofrecen robustez y resistencia destacable bueno, para ser utilizados en zonas de vientos arranchados y direcciones cambiantes. Es decir, tenemos mucha fluctuación en la velocidad del viento. Esto es ideal. Como elementos desfavorables se puede mencionar la eficiencia de la conversión energética, que es algo menor a los otros tipos de generadores. Que eso, bueno, hay que tener mucho en cuenta porque, bueno, cada punto de eficiencia que se pueda mejorar también influye en lo que es la rentabilidad del proyecto. Después tenemos los aerogeneradores de eje horizontal. Entonces, el plan de rotación, bueno, debe conservarse perpendicular a la dirección del viento. Bien, los de eje horizontal son estos. Bien, tenemos el movimiento de las aspas y el viento incide perpendicularmente a las aspas. Eh, Seguimos acá. Entonces, para poder captar la máxima energía. Bien, o sea, ese por ahí el problema de los ejes horizontal, que para poder obtener la mayor energía, el viento tendría que incidir perpendicularmente a las aspas. Bien, es decir, que nosotros ahí vamos a tener que estudiar cuál es la dirección predominante del viento y colocarlo en esa dirección. Y ahí es cuando más vamos a tener una mayor eficiencia y una mayor conversión de energía. Si tenemos otra dirección, capaz que produzca energía, pero no va a ser, no va a ser la misma, ¿bien? No va a ser la misma y a igual eficiencia. Esa es por ahí la desventaja que tienen este tipo de proyectos, ¿bien? Que va a tener mayor eficiencia cuando el viento incide perpendicularmente a las aspas. Y después, entonces, en consecuencia, para adecuarse a la variación y la división, debe instalarse algún mecanismo que oriente la posición del rotor. Bueno, otra forma es decir, bueno, instalamos algún mecanismo que oriente ese generador, bien, para poder maximizar esa energía. Que, bueno, esa es otra forma. Que, bueno, obviamente hay que contemplar todo el movimiento, sobre todo de estas estructuras grandes. Hay que contemplar algún dispositivo que gire esto. Y bueno, por ahí si es conveniente, bueno, se puede girar y direccionarlo a esa velocidad, a esa dirección de incidencia del viento. Después, bueno, esta es la producción de energía eléctrica, que se puede demostrar que la potencia es proporcional a la velocidad al cubo del generador, que eso básicamente, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Pero básicamente lo que se hace es estudiar de forma simplificada un cilindro de aire que incide sobre las aspas. Bien, a ver si se puede al menos dibujar.
Si se puede hacer rápido lo vemos y si no, bueno. Ah, básicamente tenemos, vamos a hacer rapidito. Tenemos el aerogenerador. Entonces, este es el radio que va haciendo con el movimiento. Bien. Y lo que hacemos es estudiar acá un cilindro de aire. Bien. Que esto se va moviendo e incide sobre las aspas del aerogenerador. Bien. Esto sería un cilindro de aire. Este cilindro de aire tiene de radio la longitud de las aspas. Bien. Y esto va a ser proporcional a la velocidad del viento que tengamos. Bien. Entonces, esta parte va a ser proporcional. Va a ser un cilindro que se va a estar continuamente moviendo. Bien. E incide sobre las aspas. Entonces, lo que hacemos es calcular la cantidad de masa que tiene esto. Bien. Y con eso calculamos la energía cinética. Bien. Que la energía cinética depende de la masa y la velocidad al cuadrado. Pero como la masa también depende de la velocidad, bien, por eso es que tenemos acá la velocidad al cubo. Entonces, esa es la explicación de por qué tenemos acá la velocidad al cubo. Esta es la densidad del aire en kilogramos por metro cúbico. Bien. Esta es la superficie barrida por el rotor, es decir, esta superficie de acá. Perdón por la desprolijidad. Bien. O sea, esta superficie. Bien. Que va producida por este barrido. Y bueno, la velocidad del viento que tenemos en ese momento. Entonces, el primer factor importante es la velocidad. Bien, la velocidad es uno de los factores importantes. Si no tenemos suficiente velocidad, se nos va a dificultar poder aprovechar ese viento. Por ahí, bueno, yo hice bueno, un estudio para aplicar lo que es la generación eólica en Entre Ríos. Ahí había muy poca velocidad. Incluso ahí se tenía un aerogenerador que se había traído a la Antártida, querían ver si lo podían instalar. Y el tema que ese aerogenerador estaba diseñado para velocidad de viento muy grande, para lo que era sumamente pesado. Entonces, encima que teníamos muy poca velocidad, era totalmente viable, inviable la aplicación. Así que bueno. eh, pero bueno, en la zona de La Rioja sí tenemos muy buen viento. Entonces sí es de muy buena aplicación. Entonces, la curva de la velocidad, la potencia es proporcional a la velocidad del cubo del viento. Bien, si se fijan, tenemos una relación cúbica. Y bueno, los otros son factores proporcionales que dependen del aire. Estas son las zonas de producción. Tenemos la zona de la Patagónica con zonas de muy alto viento, ¿bien? Con velocidades muy altas. Ya después tenemos otras con velocidades medias, ¿bien? Después otras con velocidades mucho más bajas. El siguiente factor, bueno, es el factor de área, que depende, bueno, de pi por radio al cuadrado, ¿bien? Donde el radio está determinado por la longitud de las aspas y depende, bueno, del diámetro del generador. Y esto es variable por diseño. Bien.
Y bueno, según el diámetro del generador, el diámetro de la aspa, el tamaño que podamos tener del aerogenerador. El más grande que se ha construido o diseñado es de 50 megawatts, que bueno, si se fija tiene unas dimensiones bastante grandes, o sea, mucho más grande de lo que es este, lo que es la Torre Eiffel. ¿Bien? Acá tenemos la Estatua de la Libertad. Bien, uno convencional de Estados Unidos, 2,5 megawatts. Bien, entonces estos son los distintos tamaños que se pueden tener. Entonces, la Universidad de Virginia diseñó este generador gigante que es de 50 megawatts. Y tendrá, bueno, 500 metros de alto. La hélice de las palas tienen 200 metros y tendrá una estructura flexible para soportar los fuertes vientos. Esto lo bueno de hacer una estructura así es que, bueno, con un solo generador, si tenés buenos vientos, puedes generar mucha energía. Lo malo, bueno, es todo el diseño de ingeniería y también las dimensiones que se tienen que tener. El tema de la densidad del aire. La densidad del aire, bueno, depende de la temperatura y la, la altura sobre el nivel del mar que tengamos. En condiciones normales es de 1,29. Y bueno, a 50 grados y también a 0 metros sobre el nivel del mar, varía, bueno, un 20%, ¿no? Aproximadamente. En vez de 1,29, 1,09. Después, el aerogenerador gira entre 60 y 70 revoluciones por minuto y actualmente se fabrican con diámetros de entre 90 y 130 metros. Y si tomamos un diámetro de 100 metros y 60 revoluciones por minuto, la velocidad tangencial, es decir, la velocidad de la aspa en la punta, básicamente acá, en la punta del aspa, va a ser estábamos acá, de 314 metros por segundo o 1.130 kilómetros por hora. Eh, muchísima velocidad. El rigor, bueno, según las condiciones, varía entre 300 a 1.300 kilómetros por hora en el extremo de las aspas, o sea, en la punta. Bien. Y los principales impactos ambientales que podemos tener negativos, producto de esa gran velocidad lineal de las aspas, es ruido, ¿bien? Eh, Incluso, bueno, esas velocidades ya están cerca de la velocidad de ¿cómo se llama? De ruptura del sonido, entonces podemos tener un zumbido bastante molesto, ¿bien? De hasta 80 decibeles. También podemos tener el efecto de mortandad de aves por ese ruido, o por el choque con las aspas. que- Sobre todo, bueno, ese es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de instalarla, de no afectar lo que son las rutas migratorias de las aves. Eh, Ese también es otro problema. Entonces el ruido solo es un problema si se lo hace en zonas urbanas, por eso bueno, hay que tratar de no hacerlo en zonas, hay que hacerlo en zonas alejadas para que no sea un problema por el tema del ruido. Pero rara vez se instalan en estos casos, eh, y hacerse, bueno, son de porte menor, o sea, se hace menor potencia o menor dimensiones para no producir esa molestia. Respecto a la mortandad de las aves, hay estudios bueno, que sostienen que disminuye gradualmente porque las aves se acostumbran y evitan el peligro. Bueno, esta es una instalación de aerogeneradores que lo tenemos acá, en el medio de los edificios. Bien, podemos tener aerogeneradores, incluso también instalaciones solares en la misma estructura, que eso abastece la propia energía de los edificios. Y eso ahorra también las emisiones de dióxido de carbono.
Bueno, el impacto ambiental en los parques y los parques eólicos. Entonces, la optimización y la conexión de los sistemas de distribución y la concentración de instalación. El mantenimiento de los aerogeneradores hace conveniente la agrupación en parques o granjas. Por ahí es más eficiente este, realizar la instalación de todo un parque eólico, ¿bien? Para producción de energía y después eso llevarlo a lo que es a los hogares. Sobre todo por el tema del ruido, sobre todo el tema del ruido y el tema de las aves. Entonces se concentran todos los generadores en un parque y de ahí se lleva la energía a la red eléctrica. Después tenemos el tema de la ubicación. En este caso tenemos esto es lo que representa de cada uno de los generadores, visto desde arriba. O sea, esto sería el terreno y esto serían cada uno de los generadores. Entonces, esta es la ubicación para que no haya interferencia entre ellos. ¿Bien? Se los puede poner de esta forma. Entonces, ninguno eclipsa al otro. ¿Bien? Se los pone a una distancia de que también hay que tener en cuenta el tema de la aerodinámica, de que esto al incidir sobre el aerogenerador, el aire tiene que recuperar su forma hasta que pueda incidir en el siguiente. ¿Bien? Porque tenemos todo un efecto en lo que es el movimiento del aire. Entonces, por eso se lo hace, no, se lo hace de esta forma intercalada, ¿bien? Para que no haya interferencia entre estos generadores. Después tenemos la generación offshore, que es cuando tenemos los generadores arriba del agua, ¿bien? Lo que es generadores en el mar. Y eso se le coge la energía y se la lleva a donde se pueda aprovechar. Eh, la ventaja de esto es que tiene un menor impacto visual. eh, o sea, no únicamente influye a esa zona que como no es poco habitada, no tenemos impacto visual. El ruido también deja de ser un problema, salvo por ahí embarcaciones que estén cerca, pero como no hay habitantes, no hay problema de ruido. Y bueno, también las aves también suele ser un menor problema. No hay tantas rutas migratorias de aves sobre el agua. Y el viento también es más constante en esa zona. ¿Vean? Tenemos un mejor aprovechamiento de lo que es el viento. El aire marino es más denso que la llanura, tenemos mayor densidad, o sea, vamos a tener mayor producción de energía por la presión atmosférica y la humedad, mayor generación y mayor potencia instalada. Y la desventaja es que tenemos un mayor costo de infraestructura, porque eso tiene que tener, eh, vamos a tener que hacer mayor diseño, sobre todo para poder sostener eso, va a tener una mayor complejidad a que si estuviera en un terreno firme. Entonces, por ahí ese es el inconveniente que tenemos. Bueno, acá tenemos un video que por ahí por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver. Y bueno, tenemos distintas tecnicaturas o especialidades bueno, que estudian todas estas temáticas, cada una de estas tipos de generación de energía eléctrica. Y después, bueno, está una comparación de los distintos tipos de energía, la térmica, la nuclear, la geotérmica, la hidroeléctrica, del mar, la eólica y la solar. Los distintos factores de disponibilidad, ¿bien? Y la eólica, bueno, tiene un valor de factor de disponibilidad mucho menor que la térmica, que la nuclear, la geotérmica, que son las que más se usan para la generación base, ¿bien? La hidroeléctrica, bueno, dependiendo del tipo, pues tiene un buen factor de disponibilidad, que son las que se usan para generación base, y bueno, las que tienen bajo disponibilidad, pues no se la usa para eso. Entonces, lo que es generación eólica, debido a que es fluctuante, se lo usa más para punta y lo mismo para la generación nuclear, la generación solar. Y ahí termino. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, voy re bien de tiempo.
Vamos a ver la generación undomotriz-manomotriz, así cerramos esa. Y ya se nos queda la clase que viene, biomasa, que es bastante denso, es decir, lo que vimos de una clase. Eh, y nos va a quedar el tema de emisiones de dióxido de carbono. Ese también es denso, pero lo vamos a ver un poco más rápido. Esta tiene 60, sí, lo vamos a ver. Bueno, esta la vamos a ver bastante rápido, porque este tipo de energía no es tan común. Lo que es buen fin de semana para todos.